Señores, hacíamos un breve introito a propósito de lo que Pancho Bernaza, Francisco Bernaza, ha hecho aquí en nuestro país. Decíamos que era publicista, que es sociólogo, que además ha participado en las campañas electorales de todos los partidos políticos. Y esto sí que es una curiosidad para muchos, ¿verdad? Yo me lo anoté acá, trabajó para el Frente Amplio. Creo que en la primera elección del Frente Amplio, ahora se lo voy a preguntar, trabajó para Julio María Sanguinetti, para José Mujica, esta sí que debe haber sido brava, para Ernesto Talvi, para Álvaro Villar, trabajó también para el Partido Independiente, para Rafael Michelini y para Jorge Valle. No faltó nadie. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, te faltó un pequeño trabajo para Larrañaga. Larrañaga, Jorge Larrañaga. Bueno, realmente allí está representado de alguna manera mucho del espectro político contemporáneo uruguayo. Y muchos pueden preguntarse, tal vez olvidando, digamos, el centro o la base de tu profesión, ¿cómo es que podés ser, por un lado, hacer la campaña del Frente Amplio? Fue la primera, ¿no? La del 71, sí. La del año 1971. Y también una campaña para Sanguinetti, trabajar, como tú señalabas recién, con Jorge Larrañaga. Es decir, esa variedad, ¿cómo se hace? ¿Cómo se elabora? ¿Qué tipo de convicción debes reservar de ti mismo para poder encarar candidatos tan diferentes? Yo te diría que eso que está siempre flotando en todos los ámbitos en los que participo, con mis amigos más cercanos y con los tipos con los que hago gimnasia, ¿no? Que es la idea de ¿qué sos? ¿Un cínico? ¿Un profesional? ¿Un mercenario? ¿De qué se trata esto? Y yo apelo siempre a la mejor definición que encontré del asunto, que es así como todo el mundo tiene derecho a un abogado, sí, y lo sabemos porque lo sabemos y lo sabemos por la tele, y se hace de esa afirmación un asunto relevante desde el punto de vista institucional, yo diría, bueno, del mismo modo, casi todo el mundo, bueno, o mejor dicho, todo el mundo tiene derecho a tener un asesor de comunicación. Digo casi todo el mundo, o amagué a decir casi todo el mundo, en el sentido de que yo he trabajado para gente muy heterogénea, pero yo diría con límites, ¿verdad? Siempre con gente que me parecía que ayudaba a mejorar la calidad promedio de los elencos políticos. Fuera en una punta Pablito Mieres, con su pequeñísimo protagonismo, pero que mejoraba en alguna décima la calidad del sistema político, o fuera en el otro extremo Sanguinetti en la culminación de su carrera, o Pepe, digamos, en su etapa, sí, digamos, sí, ¿no? Debe haber sido el más complicado, tal vez. Yo diría que no coincidiría en este sentido. Muchas de las campañas que se hacen, o muchas de las veces que he participado yo, se hace en condiciones de tiempo muy estrechos, con un enorme estrés, con todo el entorno del candidato opinando. Sí, yo diría tenso, y observando lo que haces y discutiendo cada vez que uno mueve un dedo. En esa atmósfera se trabaja muy a menudo. En esa atmósfera trabajé yo en el 94 en la campaña para Sanguinetti. Había que
rematar una campaña, digamos, en 20 días, Sí, sí. cuando se habían cruzado se habían cruzado las gráficas de Sanguinetti y de Volonté. Y en esas condiciones trabajé, yo diría, en el 71, en el que era una cosa muy improvisada, digamos. ¿Sí? En el caso de Pepe, el proceso de trabajo ayudó mucho a que fuera tranquilo. Digamos, nosotros empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar con Pepe en febrero para preparar las internas y terminé en noviembre. Y bueno, hubo tiempo de preparación, hubo tiempo para reflexionar, hubo tiempo para ejecutar, ¿no? A menudo uno puede tener la mejor definición estratégica o puede tener la mejor contribución creativa del mejor eslogan, pero si cuando se hace el afiche falla el diseño, falla la calidad de la impresión, falla alguna de las etapas de ejecución, todo lo demás es como si se hubiera hecho mal, como si estuviera mal la estrategia, como si estuviera mal la formulación creativa, si ejecutas mal, ¿no? Claro. Eso es muy claro en televisión, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, Pancho, ¿tú qué haces? ¿Lo que te pide el candidato o lo que tú opinas que es lo mejor para el candidato? Yo vengo, como se sabe, de la publicidad comercial. Sí, sí. Más que vengo, habité la publicidad, el mundo de la Hijo publicidad. de publicista, además. También. Digo, una pequeña parte de su carrera, la mayor parte de su actividad de trabajo fue como periodista. Pero bueno, vengo de ese ecosistema, digamos, donde está claro que el cliente es el que manda y que el asesor aconseja y que el asesor se calla la boca, Sí, ¿verdad? Y dice, sí, señor, cuando hay discrepancias. Yo vengo de esa cultura, de la cultura de tener mucha conciencia de que es el dinero del cliente y, en estos casos, el pellejo del cliente el que está en juego. Claro. ¿Verdad? Y tiene derecho a tomar las decisiones. ¿Verdad? Estrictamente en la política, mi actitud ha sido siempre la de yo no pretendo tener las decisiones, pero pretendo tener voz en todas las decisiones. Claro. ¿Sí? Claro. También en las macro. Sí, sí. ¿Verdad? Pero haz lo que quieras. Pero nuestro pacto es que antes me escuchaste. Y bueno, ese fue, yo diría con mucha explicitud, la manera en que trabajé en estos casos. ¿Es cierto que le exigiste a Mujica que tenía que utilizar los dientes postizos y salir peinado para trabajar contigo? Bueno, ¿cómo decirlo? era un paquete, yo diría, bastante más amplio, Sí, yo sí, diría, en el que eso era completamente anecdótico y en el caso de los dientes un extremo casi caricaturesco. Fue en alguna ocasión que Pepe omitió usar su prótesis y yo casi me muero de un infarto. Pero realmente con Pepe la idea de que él tenía que manejar su aspecto de otra manera fue uno de los asuntos relevantes desde el primer momento. Y diría que manejamos la cosa algo así como en un péndulo entre el primer reflejo de Pepe, que era, yo no me maquillo frente a mi público, yo no me disfrazo, yo soy yo, defensivamente, y en la otra punta yo diciéndole, Pepe, vos tenés la facha, el aspecto y sos percibido como un tipo
informal, a menudo reo en tu lenguaje, poco cuidadoso de las apariencias. Y está fenómeno para la carrera que has tenido hasta ahora. Ahora, si vos querés ser presidente de la República, tenés que demostrarle a la gente que sos capaz de asumir esas investiduras. Lo que se te pide no es una renuncia a tu autenticidad, es al revés, es que demuestres la capacidad, la competencia para darte cuenta de que hay ciertos roles que exigen ciertas formalidades. Sí, sí. Está muy buena esa anécdota en donde le dices que el voto de la Ámsterdam y de la Colombe seguramente lo tendría, pero para ganar la elección tenía que tener los votos de la Olímpica también. Sí, sobre todo porque también en la América no tenía ni un voto. Claro, claro. En todo caso. Claro. Sí. Pregón, Vértice, Grey. Esas han sido tus... Esa es la secuencia, sí. Esa es la secuencia. Muchos de tus anunciantes, ¿cómo tomaron el tema de que te involucraras en las campañas políticas? Yo diría que... ¿Se te fue algún anunciante? No. Yo diría que mucho más significativo que el caso de Mujica, donde yo tuve mucha exhibición pública, porque Sí. ya los medios cubrían esas cosas. Sí. Mucho más impacto que eso tuvo mi participación en el 71, en la campaña del Frente, que era una etapa en que el Frente era percibido en algunos sectores como una especie de amenaza apocalíptica sobre la sociedad, ¿verdad? Era un cuadro muy complejo, ¿no? Y de alguna manera después vino rápidamente la dictadura y yo sentí que a menudo que algunas puertas se me cerraban, Sí. yo diría sin demasiado sentido, sin entender bien por qué se me cerraban. Pero yo diría, nadie abrió la puerta y me echó, cosa que siempre estuve muy agradecido a muchos de mis clientes. Claro. ¿Sí? En el periodismo pasan y han pasado cosas de ese mismo tipo, ¿no? Sin duda. China Zorrilla solía repetir muchas veces en las conversaciones cotidianas que las cosas no son como son, sino como se cuentan. ¿El candidato tiene algo de eso? ¿Cómo se cuenta el candidato? Yo diría que lo más importante, por lejos, es cómo se cuenta él, qué cuento hace de él de sí mismo. O para ponerlo en los términos anecdóticos con los que yo he solido entenderme con, diría más que con mis clientes, porque el término me resulta incómodo, diría con los socios de estas aventuras. La idea es que si vos decís, mirá qué lindo que sos, Sí. mirá qué inteligente que soy, Sí. mirá qué bien que estaría de presidente, si vos lo decís ya tiene un descuento, digamos, alto de credibilidad. La cosa no es tratar la cosa no es decir soy precioso, sino mostrarse y el que te mira de afuera diga qué precioso, ¿verdad? Entonces, el portador de la comunicación es básicamente el candidato. Lo que se está jugando son las aptitudes y la... No hay magia. Claro. Sobre todo no hay cuento tan externo, es decir, el portador de la comunicación es el candidato. Todo lo demás son formas de masificación y básicamente de síntesis, ¿verdad? Es como no todo el mundo sigue la política, no todo el mundo sigue, yo diría, lo que pasa
en el escenario y por tanto no todo el mundo está en condiciones de hacer una evaluación más o menos amplia de las cualidades de ese candidato. Sí. Es una pequeña platea, yo diría, la que hace eso. Todo lo demás es divulgación, ¿sí? Y entonces, bueno, esa es la hora de la síntesis, la hora de los 30 segundos, la hora del eslogan. Claro. Pero no es el centro de gravedad ni el dibujo del candidato y del personaje. Son los ecos para que vayan por todos lados y para que confirmen cómo es ese personaje. Ahora, para realizar una campaña electoral, me imagino que tu profesión de sociólogo también te debe haber servido. Porque no solamente hay que conocer al candidato, sino que hay que conocer a aquellos que van a votar concretamente, que van a aprobar o desaprobar, ¿verdad?, el mensaje del candidato. Por supuesto. ¿Cómo somos los uruguayos? En cuanto cliente del mercado político, digamos, yo creo que, si me apurás, porque no tengo tampoco reflexión sistemática y sobre todo reciente, pero si me apurás yo lo diría, lo primero que son camiseteros. Sí. La primera cosa son las inercias de las pertenencias políticas de mi propio pasado y a veces de mi pasado familiar y a menudo al costado de mis amigos y de los grupos en los que yo tengo pertenencia. Es decir, soy camisetero de mi historia familiar, camisetero de mí mismo. Hoy no puedo votar porque hace 20 años que nunca lo voté, entonces Eso es horrible. me tiembla la mano antes de poner la boleta de alguien a la que no voté en 20 años. Soy camisetero de mi pertenencia al grupo de pares, ¿verdad? Sí. Y bueno, y soy camisetero de las causas que a veces, sucede mucho por ejemplo con el Frente, que tienen que ver con mis emociones de juventud, Sí. digo, con mi propio pasado, Sí. ¿verdad? Yo diría que a quien más me ha costado convencer de que existe más de una opción, ¿verdad? Sí. Que es muy legítima la diversidad de opiniones, no solo en el verso democrático e institucional, sino en la capacidad de que la calidad de las decisiones sea mejor, ¿verdad? Mejor decisión si es una decisión interactuada entre puntos de vista que vienen de distintos lados. Bueno, es muy difícil convencer, o ha sido muy difícil para mí convencer a los frentistas de que eso ocurre. Claro. Más bien es la idea del monocolor, ¿no? De que el mundo, yo ya sé lo que es el mundo, me dedico solo a confirmar, lo miro solo para confirmar que el mundo es como yo ya sabía. Claro. ¿Qué estás haciendo ahora, Pancho? Mirando... Yo diría dándome algunos gustos, No, no está mal eso, dame algunos gustos que son relativamente sencillos, Sí. digamos. El primero y más importante, y el que estoy dispuesto a defender con mi vida, es dormir más. Ah, eso está bueno. Ha sido una... Y en paz. Y en paz, pero sobre todo más, ¿no? Sí, sí. Ha sido una reivindicación de mi vida. Tengo derecho, los seres humanos tenemos derecho más que nada a dormir, ¿verdad? Ese es un gusto. El segundo es ver mucho cine de todos los orígenes sabidos y por haber, Sí. ¿verdad? Porque siento que realmente es una manera de
entender a los seres humanos en todas las facetas habidas y por haber, ¿verdad? En las afectivas, en las productivas, en el conocimiento, digamos. Hoy que afortunadamente se hace cine en todas partes del mundo, Sí. porque bajaron locamente los costos de infraestructura y los costos de producción, Claro. y los costos de aprendizaje. Hoy la computadora, ¿verdad?, hace, y el acceso universal que uno tiene al cine le permite a la gente que está en eso aprender muy rápidamente. Y bueno, veo cosas extravagantes que me peleo con mi mujer, como películas albanesas. Albanesas, sí, sí, sí. Hay películas extraordinarias, yo te diría, de hoy por hoy, de todos los orígenes, ¿no? Bueno, a eso me dedico. Y me dedico de vez en cuando a conversar con alguna gente de la política, muy informalmente y sin compromiso de nadie. Sentir ese placer. Me quedan muchas cosas, ¿sabes? Por ejemplo, la utilización de los nuevos medios. Hay una cantidad de cosas que realmente son importantes, sobre todo porque el candidato no es un shampoo, como decía Alberto Gorrini, el argentino, ese que hizo famosa esa frase. Y porque sos un personaje muy rico. Y sos un personaje muy generoso. Porque yo visité muchas veces allí en la calle Andes la agencia, y siempre hubo un momento para conversar. Si no era contigo, era con todo ese equipo formidable que tenías. Me alegro de verte y te doy un abrazo grande, realmente. Igualmente, Jorgito. Hasta muy Igualmente. pronto. Y después Nos hablamos vemos. de esa campaña que me decías al principio, cuando venías y recordabas. La del aquella jabón. campaña de jabón Bao. De jabón Bao, exactamente. Señores, seguimos adelante.